está. Buenos días, hermanos y hermanas. Bendito y alabado sea nuestro Padre eterno en los infinitos mundos del universo expansivo pensante. Tengan muy buenos días. Hoy vamos a dar lectura a extracto de los divinos rollos telepáticos de Alfa y Omega, donde nos habla acerca de Norteamérica, o también conocido como la Gran Bestia del Apocalipsis. La idea, bueno, es conocer los rollos donde se habla acerca de la Gran Bestia de Norteamérica, Estados Unidos, el águila que nunca se llena. La forma de exposición va a ser: primero vamos a ver un video acerca de los evangelios, donde Cristo nos habla, da enseñanzas, donde se enfrenta en ese entonces se enfrenta a la bestia romana. Luego vamos a dar lectura a títulos de futuros rollos, donde nos habla acerca también de Estados Unidos, de la Gran Bestia de Estados Unidos. Y por último se va a dar lectura a extractos de los divinos rollos, donde también nos habla de Estados Unidos, de la Gran Bestia. Extractos de rollos que fueron escritos acá en Lima, Perú, entre el 75 y 78, y algunos otros extractos que fueron escritos también en rollos de años anteriores, pero en la República de Chile, por el enviado de Dios Luis Antonio Soto Romero. Estos extractos nos van a dar una idea más clara y precisa de qué es Estados Unidos y qué es la Gran Bestia. Nos va a dar una idea de cómo es la psicología de la llamada primera potencia del mundo, Estados Unidos, cómo es su forma de actuar, cómo es su forma de avasallar a los pueblos. Es más, he estado buscando en otros rollos acerca de la Gran Bestia de Estados Unidos, y hay rollos donde habla, y nuestro Padre Eterno nos habla de la bestia y su psicología, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de pensar. Ese rollo lo vamos a leer mañana, más seguro. Es pura escritura. En ese rollo nos habla acerca de la bestia y los acontecimientos del futuro, cómo va a ser el enfrentamiento entre la Gran Bestia de Estados Unidos, el G7 y Cristo, y qué va a suceder en un futuro. Ese rollo lo vamos a leer mañana. Ahora solamente, como le digo, vamos a extraer extractos de los divinos rollos donde nos habla de la Gran Bestia en Norteamérica, para tener una idea más concisa. Y cada extracto va a estar seguido de la fotografía o el escaneado de un divino rollo. Hay algunos rollos que solamente están en Word, y se les ha hecho se les ha puesto una figura comparativa de cómo es posiblemente el rollo, porque no hay el rollo, no hay foto ni escaneado, porque la Asociación Amor con Córdoba Quesada no permiten que se escaneen nuevos rollos, ocultan los rollos por más de 46 años, solo te muestran una milésima de fracción. Entonces vamos a dar de una vez lectura a estos rollos. Vamos a empezar con la Biblia o Evangelios, que nos habla. Vamos a ver un video de YouTube, que es muy, muy interesante, donde Cristo se enfrenta no solo a los comerciantes de ese entonces, que eran los judíos, los llamados los fariseos, sino también a los romanos. Acá vamos a ver. Confrontaremos al Galileo. Y a medida que aumentaban sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre que ofrendaba 2 monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres?
¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado. Pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Llegó el día de la fiesta de... Acá se ha podido observar cómo es Cristo en una de sus facetas. Él se enfrentaba al imperio de ese entonces, que era el imperio romano, juntamente con el imperio judío, o los llamados los fariseos, que habían hecho una alianza política, militar y económica con los romanos, y subyugaban al pueblo en ese entonces de Israel. Él se enfrenta directamente a los romanos y a los ricos judíos. El Cristo no es pues un religioso que te dice anda a la iglesia, que reza, no, es un luchador social, es un revolucionario. Vamos a hacer para que se vea mejor así. Ahora sí. Vamos a leer ahora los títulos de futuros rollos. En estos títulos nos están diciendo lo que va a suceder en un futuro. Vamos a dar lectura. Por ejemplo, el título 974. Antes de eso, el divino enviado Luis Antonio Soto Romero escribió títulos, 10.000 títulos, que fueron escritos en 30 cuadernos de 200 hojas. Son 10.000 títulos. De esos, ¿cuántos se han publicado? Solo 3.700. No hay más. No porque no haya, sino porque no quiere. Antonio Córdoba y su asociación no quieren publicar más. Sabemos que hay más títulos porque son 10.000, pero solo han publicado 3.700 y eso. Más de eso no hay. Vamos a leer uno de estos títulos que nos habla de Estados Unidos y Norteamérica. Dice, título 974. La nación llamada Estados Unidos de Norteamérica, salida del extraño sistema de vida del oro, es la cabeza de la bestia. Esta extraña nación es la corruptora número 1 del mundo.
Con su extraño libertinaje ilusionó al mundo. Esta extraña bestia, o sea, está hablando de Estados Unidos, de Norteamérica, es una bestia. Dice, esta extraña bestia conocerá el fuego viviente del Hijo Solar Cristo, conocerá la ira terrible del Divino Padre Jehová, manifestada en el enojo de los elementos vivientes de la naturaleza. Este rebaño soberbio cayó en la misma ley de Sodoma y Gomorra, porque la riqueza los corrompió. Esta nación será aislada por el resto del mundo, tal como ella aisló a otros, con la misma vara con que midió a otros será medida también ella. Vamos a leer otro título, título 1132. El misterio, vamos a ver un momentito. Título 1132. El misterio de Babilonia está en que lo que fue materia puede ser espíritu, y lo que es espíritu pide probar leyes de la materia. El apocalipsis de Babilonia representa la destrucción de la ciudad de Nueva York, ciudad que surgió del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. El lugar que actualmente ocupa Nueva York la ocupó en el pasado Babilonia, cuando la faz de la tierra era diferente a la de ahora. La inmoralidad de los espíritus que habitaron Babilonia es la misma que habita en Nueva York, es decir, en Estados Unidos. Sus espíritus en su mayoría fueron los de Babilonia, porque todo espíritu pide nacer de nuevo para volver de nuevo a la vida. Título 1378. En el Nuevo Mundo, después del desaparecimiento del extraño sistema de vida llamado capitalismo, el mundo presenciará las reencarnaciones de espíritus. Este divino hecho ocurrirá en la China y en la India, y en el Oriente Asiático tendrá su residencia el Hijo de Dios, y el mundo presenciará la más grande emigración que ojos humanos hayan visto. El Occidente emigrando hacia el Oriente en busca de la resurrección de su carne, en busca de su eternidad física. Entre la familia hemisférica de este planeta, el llamado Occidente es el último en la divina preferencia del divino libre albedrío del Hijo primogénito. Esto es por culpa de los que se tomaron el extraño libertinaje de dar a este mundo de prueba un extraño y desconocido sistema de vida que no incluyó las leyes del Creador. Título 1387. El extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro llamado materialismo se impuso con el uso de la fuerza. Doble pecado tienen los creadores y sostenedores del materialismo. La más alta expresión del materialismo es el capitalismo. Del oro creó y expandió la posesión material. Entre los espíritus de la prueba de la vida, el otro materialismo engrandeció la filosofía del trabajo del Divino Padre Jehová, mas no lo reconoció como su creador. Si el materialismo salido del capitalismo no entra al reino de los cielos, el materialismo que lo negó en la prueba de la vida tampoco entra. Mas como el capitalismo es más antiguo como sistema de vida, el capitalismo está más infinitamente alejado del reino de los cielos. El materialismo que negó al Padre, pero que imitó su divina filosofía, está más cerca del reino de los cielos. La antigüedad del capitalismo lo hace más antiguo en la violación de la divina ley del Padre Jehová.
Vamos a leer otro título 1392. Con la divina presencia del Hijo de Dios en la tierra, desaparecerá toda forma de escándalo. Los pillos del mundo se esconderán en las partes más abandonadas del planeta. El terror a que el Hijo de Dios les lea la mente hará que muchos se suiciden, mas volverán a ser resucitados los que pidieron ser juzgados en la tierra, en virtud de su libre albedrío espiritual. Unos pidieron ser juzgados en la tierra y otros fuera de ella. Título 1393. El Hijo de Dios abrirá las aguas de los océanos. El mundo contemplará absorto y maravillado uno de los más grandes prodigios del divino poder de la Trinidad. La bestia y la roca religiosa. La bestia es Estados Unidos y el G7. La roca religiosa es la Iglesia Católica y todas las religiones. La bestia y la roca religiosa estarán aterrados, porque el poder de la naturaleza estará contra ellos y contra todo extraño árbol que no enseñó el Divino Padre Jehová en su divino Evangelio. Título 1291. En la prueba de la vida surgieron los influenciados por el oro. Por causa de ellos se escribió la palabra la gran bestia, porque todos los que se dejaron ilusionar por lo pasajero recibirán las más duras palabras y calificativos de parte del Hijo de Dios. A ellos se les tratará tal como pidieron ser tratados en caso de violar la divina ley de Dios. Los que entusiasmaron al mundo con su oro están a la cabeza. Es la cabeza de la gran bestia. Es la nación llamada Estados Unidos de Norteamérica. Aquí claramente se está hablando de Estados Unidos, que es la gran bestia, y el castigo que le viene para ellos. Hay muchos más, hay otros títulos más que habla de la gran bestia y su castigo. Ahora vamos a leer ahora los divinos rollos, que son profecías para Estados Unidos de Norteamérica, que han sido extraídos de diferentes rollos. No son los únicos, hay muchos más, pero vamos a darle lectura. Juicio final a las naciones ricas del mundo. Debéis entregar la mitad de vuestras riquezas a los mismos que explotasteis. Con la vara que medisteis seréis medidos. Sí, hijito, con la vara que se midió, se es medido. Esto es para el espíritu y la materia, para la criatura y las naciones, para las ideas y los actos. Y de verdad os digo, explotadores del mundo, toda nación que llegó a ser potencia económica deberá devolver a los que explotó la mitad de sus riquezas. Porque de verdad os digo que estáis en la ley de maldición. Si no obedecéis al Padre Jehová, terminaréis viviendo aislados del mundo. Y de verdad os digo que tendréis que enfrentar la furia de mi naturaleza viviente. De verdad os digo que os pasaría lo que le sucedió al antiguo Egipto. Desapareceréis como desapareció la maldita era faraónica. Y de verdad os digo que vuestros ciudadanos os abandonarán, porque nadie quiere morir de hambre y aislado. Y de verdad os digo que los rebaños de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son los tres bestias. ¿Qué pasó? 12:35 dice, por favor que le recojan los chiquitos los dos, dice, ¿ya? De verdad os digo que los rebaños de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son las tres bestias del yugo humano. Por vosotros se está escribiendo juicio material. El rebaño mayor, al que colmé de abundancia y no me comprendió, le será quitado todo. O sea, ¿quién es este rebaño? Es Estados Unidos, pues. El Padre Jehová da y quita, y de verdad os digo que el rebaño del águila de rapiña deberás sacar 2/3 de la mitad y entregarlo al sufrido rebaño de Vietnam, y 1/3 a los explotados rebaños de Laos, Camboya y Tailandia. Y de verdad os digo que la otra mitad os corresponde por vuestro trabajo, vuestro sudor de frente. Vosotros os anulasteis porque nunca debisteis explotar a nadie. Por haberlo hecho, vuestros pueblos no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo que por vosotros ninguna criatura humana entrará, porque ilusionasteis a mis hijos y los dividisteis en ricos y pobres. Ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Ahora vamos a ver el rollo, divino rollo, de dónde ha sido sacado. Este es el divino rollo.
Voy a bajar un poquito ahí. Este es el divino rollo, de donde ha sido extraído ese fragmento que se ha dado lectura. Está. Vamos a dar lectura a otro divino rollo, de la divina virginidad de la Santísima Madre Omega. Sí, hijito, veo que vas de sorpresa en sorpresa. Te prometí, hijo divino, que todo lo sabrías, pues el águila que nunca se llena representa el rebaño norteamericano. Ahí está, pues, donde Satanás gobierna. Está bien, nuestro Padre Eterno es bien claro, el rebaño norteamericano es donde Satanás gobierna, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. En las divinas mentes de un grupo de ricos que nada les importa el divino libre albedrío de mis hijos, pues atropella la divina soberanía de mi divino rebaño. Se cree un creador como los que existen en los colosales soles. Ni ellos ni tu divino Padre Jehová se atreven a molestar a sus divinos hijos. Escrito está, hijo divino, que quien haya atropellado al divino libre albedrío maldecirá haber nacido. Es lo que le sucedió a los malditos dioses faraones en el pasado terrestre, pues esclavizaron a mi primer pueblo elegido, pero se ganaron las tinieblas. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito, así será. Los Estados Unidos de Norteamérica se engrandeció en el polvo terrestre, en polvito terrestre, y se achicó en el cielo. Como se engrandecieron en el pasado terrestre las llamadas potencias terrestres más, ¿de qué les sirvió tanta grandeza pasajera? ¿Qué herencia eterna han dejado al mundo? Sí, hijitos, solo han dejado un maldito orgullo nacional, un orgullo basado en la maldita fuerza, la misma maldita fuerza que heredaron de los malditos dioses faraones, cuyo maldito símbolo fue el león faraónico. Sí, hijo divino, así fue y así será hasta el divino juicio final. La maldita fuerza está también atrincherada en las llamadas Naciones Unidas, pues no quedará piedra sobre piedra de ellas, pues allí solo importa el maldito interés material. La maldita águila tiene allí, el águila es Estados Unidos de Norteamérica, la maldita águila tiene allí a sus secuaces, pues en las Naciones Unidas no existe un divino comunismo espiritual, no se cumple mi divina ley, solo veo criaturas mundanas que solo persiguen honores y fastuosidades. Falsa fe reina allí, están pasando el mismo periodo romano, cuando esta potencia se corrompió por el exceso de comodidades, que les brindó su propia ciencia del bien. Sí, hijo divino, sé que estás viendo con tu divina mente las malditas escenas de corrupción de estos hijos rebeldes. Sé que ves los maravillosos palacios y sus hermosas mujeres. Nada escapa, hijo divino, a tu divino poder mental. Todo lo penetráis, tanto en el pasado, presente y futuro. Sí, hijo divino, es tu divino premio por haber permanecido humilde a tu divino Padre Jehová en medio de un mundo que ha caído por su propio libre albedrío en las tinieblas. Vamos a ver, acá digamos que es una representación del divino rollo, pero no lo hemos encontrado escaneado una fotografía, pero más o menos así, y es pura escritura. Es pura escritura. Vamos a leer otro divino rollo titulado Todo llamado vista de aduana salido del extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos, porque quitó a otros lo que nunca jamás debió haber quitado. Todo el que quitó a otro imponiéndoselo como ley, deberán pagar en existencia fuera del reino de los cielos tantas vidas como moléculas contienen las cosas quitadas. Esta ley dura hasta que las cosas quitadas se vuelvan polvo. La bestia compuesta por los más usureros que ha producido este mundo nunca quiso hablar de la gloria del Padre, porque sabía de su papel hipócrita. La bestia se desesperará al ver que su maldito oro ya nada vale, al ver que el poder sobre la naturaleza no se compra con el oro.
La bestia enloquecerá. El mundo, al cambiar de moral, la abandonará. La bestia terminará en un montón de barras de oro oculto en un lugar de Norteamérica, sea en un lugar de Estados Unidos, de Canadá. Ahí se van a ocultar en su búnker bajo tierra. Y la extraña bestia dejará este mundo sin un asomo de humildad. Morirá en su soberbia, la extraña soberbia de la raza blanca. La bestia tratará de usar las armas atómicas contra el hijo primogénito, mas no lo conseguirá, porque hasta los querubines atómicos obedecen al Hijo Solar, o sea, Cristo. No habrá molécula que no esté subordinada al Hijo de Dios. La bestia terminará quemada en el fuego solar, porque así lo pidieron ellos en el reino de los cielos. La bestia que engañó al mundo por siglos caerá definitivamente en 3 segundos. La caída de la bestia marca el comienzo de la más grande felicidad conocida en este mundo, una felicidad que jamás pudo dar la bestia. Continúa. Sí, hijito, el dibujo celeste enseña el acorralamiento de las bestias. Los demonios mayormente influenciados por la bestia se guarecerán en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Los que se creyeron líderes del mundo terminarán hipócritamente. El Dios de ellos se reducirá a un montón de oro, porque el mundo dejará abandonada a la bestia, porque la bestia verá con espanto el cambio de costumbres, y el mundo verá con espanto la verdadera moral del nuevo mundo, y la moral excluye a la bestia, porque la nueva moral no necesita armarse, y esto empobrecerá a la bestia. La bestia no podrá ya hacerlos pelear, porque nadie tomará un fusil, nadie pisará un cuartel, nadie tripulará un buque o avión de guerra. Nadie más hará el llamado servicio militar, porque nadie querrá ser marcado con la ley de la maldición. Nadie lo hará por temor al fuego magnético solar del Hijo primogénito. La bestia agonizará en los que proclamaron una extraña y desconocida libertad, la libertad con matanzas, la extraña libertad con violación a la ley de Dios, la libertad extraña que conduce a la tragedia, porque quienes vivieron esta extraña libertad no entrarán al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. La bestia saldrá de su largo letargo, un letargo que fue una forma extraña de vida en que se permitió de todo, incluyendo el olvido al divino mandato del pueblo, porque el género humano pidió al Padre Jehová ser gobernado por el Evangelio del Padre, y no por las extrañas y desconocida ley del oro. Porque el llamado capitalismo es desconocido en el reino de los cielos. La bestia se reducirá a unos pocos esperanzados en que el Hijo de Dios desaparezca de la tierra, porque la bestia posee un microscópico conocimiento de la eternidad. Esta ignorancia constituye la tragedia para la bestia, porque cree que con los poderes físicos se puede vencer lo divino. Ignora la bestia que en todas partes está Dios, y que es el mismo Dios el que hace obrar a todo ser pensante. La bestia morirá un día antes de iniciarse la resurrección de toda carne, porque fue prometida a la bestia que no vería la gloria de Dios. 3 puntos seguidos continúa. Es un fragmento de un divino rollo. Ahora vamos a ver el divino rollo, de dónde ha sido extraído. ¿Sí? Ahí está. De acá fue extraído el divino rollo. Y mira, acá está Norteamérica y acá está Sudamérica. ¿A dónde apuntan los rayos de las naves plateadas? A Norteamérica, hacia la destrucción de la bestia acorralada, destruida. Este es el divino rollo. Siempre que se da lectura a un divino rollo se tiene que poner la fotografía o el escaneado del divino rollo, para que los hermanos y hermanas tengan conocimiento de dónde ha salido esta lectura que se dio, salió de un divino rollo. Y los rollos tienen que estar escaneados en alta definición, nítidos, no pues como esos poquitos escaneados, 6 a 8 escaneados que tiene la página oficial, totalmente borrosos, que no se entiende nada, que no se ve nada. Vamos a leer otro divino rollo. A ver. Acá también debe hablar de la bestia. Vamos a ver. Construcción de los platillos voladores, continuación.
Las moléculas del metal de las naves celestes poseen trinidad molecular. Las moléculas en los platillos voladores proyectan todo lo que proyectan los padres solares en el divino mandato mental solar. 3 puntos seguidos. Continúa. 3 puntos seguidos. Divino Padre Jehová, ¿por qué razón los platillos voladores vigilan a la bestia? La bestia, o sea, ¿quién es la bestia de Estados Unidos y Norteamérica? Junto con el G7, ellos son la bestia. Y la cabeza de la bestia es Estados Unidos. La vigilan, hijo, porque la bestia posee lo que jamás nunca debió de poseer. Me refiero, hijo, al poder atómico, extraño poder que la bestia logró en destino salió de la violación a su propia ley. La bestia escogió el camino de las tinieblas, estando en un planeta de la luz. La bestia es el peligro número 1 del planeta y del cosmos. La bestia nunca creyó en el juicio final, nunca imaginó que ésta llegaría y se enseñoreó por toda la tierra. La bestia, con el extraño poder que le dieron los genios del mal, cree que todo lo domina. La bestia se equivocó porque la bestia no pudo eliminar la espiritualidad del mundo y la sorprende el divino juicio de Dios. Los platillos voladores ya saben quién es el enemigo de Dios en este mundo de pruebas. La vigilan por sobre la vigilancia sobre lo que hace la bestia no cesa ni un instante. En los platillos voladores en todo momento se saben las fechorías de la bestia y se sabe el empleo que hace de su moribundo poder. Los tripulantes de los platillos voladores saben el triste destino de la bestia. Saben el triste destino de Estados Unidos, de Israel, del G7. Son las bestias, pues. Saben todo su futuro en el llorar y crujir de dientes. Saben sus futuras actuaciones, individuo por individuo. Los tripulantes de los platillos voladores están acostumbrados a tratar con bestias embrutecidas por sus propias sensaciones. La bestia de este planeta de pruebas es bestia microscópica que abusa con los débiles. Todo lo que la bestia ocultó al mundo de la prueba, absolutamente todo se verá en la televisión solar. Y el mundo, viendo lo oculto, lo que nunca creyó ver, el mundo enjuiciará a la bestia, los mismos a quienes trató de engañar. Los mismos harán caer a la bestia. En los platillos voladores sus tripulantes ven toda la futura tragedia del mundo de la prueba y ven todos los extraños manejos de la bestia. Las moléculas saben que ninguno de ellas por nada se quedarían sin perderse. La triste caída de una de las más extrañas bestias planetarias. En las televisiones solares de infinitas flotas de platillos voladores, todos seguirán paso a paso los acontecimientos y sucesos del divino juicio final. En las jerarquías elevadísimas de naves, sus tripulantes ya vieron tales sucesos. Son televisiones solares del futuro, que muestran los hechos futuros como si fueran del presente. Las moléculas que forman el todo sobre el todo de algún platillo volador piden venir a la tierra para no perderse el espectáculo de ver actuar a un hijo primogénito de Dios. Saben que su poder inaudito sobre los elementos de los planetas, saben que aprenderán leyes infinitas cuando el Hijo primogénito solar Cristo abra los océanos y converse con los querubines de la materia. Multitudes, tanto de arriba como de abajo del universo viviente, estarán observando a un primogénito solar en acción. Las moléculas vivientes se dejarán ver a todo el mundo. Este hecho revolucionará la filosofía humana, provocando la caída del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. De los más pequeños que la mente humana puede imaginar, como lo son las moléculas y las ideas, sale lo más grandioso que la mente puede imaginar. Sale el fin de todo, sale el divino juicio final. 3 puntos seguidos. Continúa. Vamos a ver acá. Divino rollo, una representación del divino rollo. Es pura escritura. Es pura escritura. Vamos a leer otro divino rollo. Entre la divina revelación y las revoluciones del mundo existe ley común. Revelación significa revolución en el reino de los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. La revelación o divina escritura telepática unificará al mundo de la fe, al tercer mundo, mundo de la Trinidad, en la propia espiritualidad. La divina parábola que fue dada al mundo hace ya muchos siglos, que dice: todo humilde es primero delante de Dios, significa que todas las naciones llamadas subdesarrolladas
surgida del extraño y desconocido sistema de vida salido de las leyes del oro, se unificarán formando una sola potencia. 108 países inician el más formidable poder que se haya conocido en este mundo. Ni antes, ni ahora, ni en lo futuro se verá cosa igual. Toda nación rica salida del extraño sistema de vida del oro quedarán en la más grande pobreza. El divino creador da y quita en todo lo imaginable. Los que más tuvieron en la prueba de la vida son juzgados por sus propios y extraños procederes. Con la vara que midieron a otros, ellos son ellos medidos. Hicieron sentir la pobreza a otros por siglos. Ahora ellos vivirán la pobreza en carne propia, porque no imitaron a la divina igualdad enseñada por el Padre en su divino Evangelio. Con las llamadas naciones ricas se inicia en este mundo una época que fue anunciada como el llorar y crujir de dientes. Esta es pura escritura y son varias hojitas, pero tiene bastante contenido. Chispas, son bastantes. Es que este rollo es pura escritura. Vamos a la lectura, porque tiene mucho contenido y bastante. Y hay varios rollos que habla de la bestia y de los acontecimientos del futuro. Vamos a leer. Dice, acá habla de Norteamérica también. Es así que el llamado capitalismo, que es la gran bestia del divino evangelio del Padre Jehová, caerá antes de alcanzar a llegar el año 2000. Este extraño sistema de vida salido del culto al oro quedará reducido a solo un pequeño grupo que como aves de rapiña se ocultarán en Norteamérica rodeados de barras de oro. La caída del llamado capitalismo se debe a que se cumple el tiempo pedido por sus espíritus en la prueba de la vida. 3 puntos seguidos. La bestia no participará en el nuevo mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres, extrañas costumbres que jamás debió haber conocido el mundo. Por conocer tan extrañas costumbres, el mundo surgido del oro no entra al reino de los cielos, porque nada extraño entra al reino, y ocurrirá que paralelamente a la expansión de la doctrina del Cordero de Dios, el mundo espantado de esta verdad renunciará a servir a la bestia. Estados Unidos, G7, a Israel. Nadie querrá tomar un arma, nadie pisará un buque de guerra, nadie tripulará tanques ni aviones de guerra, nadie pisará un cuartel, nadie querrá vestir uniformes, nadie querrá hacer el llamado servicio militar. La bestia estará espantada porque el poder de la bestia descansaba en la extraña fuerza. Será un golpe a la cabeza de la bestia. Un cuarto de los miembros de la bestia se suicidarán, mas si 1000 veces se suicidan, 1000 veces serán resucitados del polvo. 3 puntos sello, continúa. Vamos a ver. En los platillos voladores, y según sea su jerarquía, ellos agigantan en el espacio mismo todas las escenas que contienen una idea. Lo invisible lo transforman a microcosmos. Este poder de transformación no tiene límites. El Hijo de Dios durante el divino juicio hará lo mismo. Los que más violaron la ley de Dios, mayor será el aumento de sus actos. Mareas humanas los observarán, observarán idea por idea. El pavor se apoderará de los que no tienen su conciencia muy limpia, porque el Hijo de Dios a todos le dará la mente. Los malos del mundo se esconderán, creándose ellos mismos una tragedia, porque mientras el mundo se está resucitando a niños, ellos envejecen escondidos, y el espanto de ver que la muerte se les acerca, muchos enloquecerán. Son los dramas del llorar y crujir de dientes. Mientras más malo se fue en la prueba de la vida, mayor es el pavor. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios Cristo, al mandar a los elementos, paralizará al mundo de la prueba. Todos temerán espantosos terremotos, y todo fenómeno sísmico se producirá paralelo a la divina ira del Hijo de Dios. Y sucederá que ante todo templo material, cuartel, estatuas, el Hijo de Dios se llenará de ira, y se producirán terremotos. Para evitarlos, todo el mundo de la prueba formarán millones de grupos que se abocarán en destruir los cuarteles, del llamado militarismo, extraños templos de imágenes y toda forma de adoración en estatuas. Las extrañas costumbres son arrancadas hasta su total desaparecimiento por los mismos que las alimentaron. Nadie querrá
que por culpa de los terremotos sean destruidos sus hogares. La bestia estará aterrada porque verá que su extraño poder basado en que otros peleen se desploma, porque ya no se obedecerá a la bestia, y el mundo de la prueba que sostenía y alimentaba a la bestia con las extrañas costumbres que la bestia imponía por convenirle, hará caer a la bestia, cambiando sus costumbres. En los platillos voladores observan a la bestia tal como se observa a un extraño demonio de las lejanas galaxias. En las maravillosas televisiones solares, los tripulantes ven todas los extraños preparativos bélicos de la extraña bestia, ven en sus reuniones secretas y escuchan todas sus intrigas, todo lo cual también lo verá el mundo de la prueba. En los platillos voladores y en infinitos planetas y soles, mucho se habla de la extraña bestia de la Tierra y muchos analizan de cómo surgió la bestia en un mundo con extrañas leyes desiguales que la propia bestia obligó a vivir a muchas generaciones durante la prueba de la vida. Los infinitos filósofos del universo elevan infinitos reclamos en contra de la bestia, que en vez de luchar limpio en la filosofía de la vida, la extraña bestia se tomó el extraño libertinaje de matar a los idealistas, porque hasta la propia bestia pidió la divina filosofía para enfrentar la prueba de la vida. La bestia será acusada por el Hijo de Dios de haber traicionado su propio pedido de vida hecho a Dios. La extraña bestia, al traicionar lo del reino de los cielos, se convirtió para el mundo de la prueba en el peligro número 1. A la bestia le queda un futuro tragedia, porque la bestia será empobrecida con dolor moral inmenso. Para los que se habían acostumbrado a ella, para los ciegos que disfrutaron de una extraña abundancia, a costillas de la explotación de casi todo un planeta. El drama de los seguidores de la bestia está en que, después de haber acostumbrado a sus cuerpos y espíritus a disfrutar de las sensaciones de la abundancia, tienen ahora que disfrutar de sensaciones de la miseria y el hambre, la misma miseria y el mismo hambre que la bestia dio a los que obligó a vivir un extraño sistema de vida. Toda la miseria y todo el hambre que la bestia dio a todas las generaciones del pasado, incluyendo a la del presente, toda la plaga recae en los actuales seguidores de la bestia, porque los ciegos que se dejaron deslumbrar por la extraña bestia pidieron a Dios un divino juicio por sobre todas las cosas imaginables, lo que quiere decir por sobre todo el daño, miseria y hambre que se causó a todas las generaciones del mundo. A la bestia le será todo quitado, porque la bestia no se puede desprender de su extraño egoísmo y extraña avaricia. La ruina de la bestia será recordada por muchas generaciones del nuevo mundo, y a la bestia se le descontará molécula por molécula lo que quitó ilegalmente al mundo, y se le descontará segundo por segundo el atraso que provocó al mundo de la prueba, porque nadie pidió ser atrasado en lo que se pidió a Dios. La caída de la bestia provoca una inmensa oleada de suicidios entre sus miembros, porque el extraño mundo con que los influenció la bestia les dio por extraña herencia una extraña moral, una moral tan débil que los influenciados por la bestia solo atinan a pensar en el suicidio. Esta extraña y desconocida moral se quitó a sí mismo el destino del más allá. En su propia extraña debilidad está la fatalidad del suicidio y fatalidad voluntarios. El drama de la bestia está en que se extramitó en lo que no le pertenecía. Vamos a subir un poco esto. Ajá. Y al hacerlo gustó de una extraña abundancia que en sus extrañas leyes incluía el quitarles a otros. La bestia montó todo un aparato bélico para amedrentar a los que menos tenían. La razón de la existencia de tantos extraños ingenios militares no era otra. La bestia vivía en extraña y perpetua desconfianza, y nunca la bestia se
estudió a sí misma, porque la bestia fue la primera en ser atrapada por la extraña ilusión del materialismo. La bestia se convirtió a sí misma, se desvirtuó a sí misma, cerró el paso a una posible humildad. La extraña ilusión de la posesión de las cosas inmoralizó a la bestia, y todas las individualidades que fueron atrapadas por la bestia no conocieron las sensaciones con las cuales podrían haber entrado al reino de los cielos. Los seguidores de la bestia se dejaron influenciar por sensaciones efímeras que solo pertenecen a un efímero presente. La propia ilusión del extraño poder del oro los dejó sin la entrada al reino de los cielos. Las sensaciones que ellos sintieron ante la posesión del oro no se conocen en el reino de los cielos, y todos los que en lejanos planetas de pruebas conocieron extrañas sensaciones que no eran del reino, los tales no vuelven a entrar al reino del cual salieron. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas vivieron sensaciones que pidieron en el reino, o sensaciones que son del reino. Si nada extraño existe en el reino, nada extraño entra al reino, y las sensaciones de la bestia que la bestia dio al mundo no pertenecen al reino de los cielos, porque ni la bestia los pidió a Dios, porque nada extraño a lo del reino, nada se pide a Dios. El extraño libertinaje de la bestia le creó las más extrañas y desconocidas sensaciones, que fue la única causa para que el mundo de la prueba no se unificara. Jamás la perpetuidad de lo desigual crea las sensaciones opuestas. La contrariedad se constituye en psicología normal. El egoísmo de la bestia nació de la mezquindad, que fue una de las extrañas características del extraño mundo de la bestia. El mundo de la prueba no pidió conocer bestia alguna, porque todos pidieron a Dios sensaciones igualitarias para la convivencia planetaria. El extraño mundo surgió de las extrañas leyes del oro. Nadie lo pidió a Dios, porque nadie pide a Dios su propia futura ruina. Si la bestia hubiese tomado en cuenta a Dios en su sistema de vida, el destino de la humanidad sería otro, porque las sensaciones reconocerían al infinito de Dios, romperían los límites del presente egoísmo, del presente efímero, en el cual se encerró la bestia por su propia voluntad. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por débiles mentales, que como bestias impusieron al mundo un extraño sistema de vida que con el correr del tiempo terminará en tragedia. Tragedia que le fue anunciado al mismo mundo de la prueba. La divina advertencia estaba contenida en la divina parábola que decía: y habrá llorar y crujir de dientes. Y si el juicio que se pidió a Dios incluía a todas las cosas, entre todas las cosas estaba también el sistema de vida que el propio libre albedrío humano eligió en la prueba de la vida. Vamos a subir. En el propio sistema de vida ocurrieron todas las cosas de la obra humana. El que lo olvidó durante su prueba de vida no vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no lo olvidó. La bestia intuye un poder que la observa más. La bestia es acomplejada, tratándose de complejos de inferioridad. La presencia de los platillos voladores impulsaron a la bestia a mentir al mundo una vez más, porque la extraña bestia tenía la extraña inmoralidad e inmoral costumbre de apoderarse de todas las pruebas de la existencia de los platillos voladores, y le decía al mundo que los platillos voladores eran meras ilusiones, fantasías, cuentos. La bestia de dureza y roca extrañas se convencerá de que los platillos voladores son una realidad cuando reciba de los mismos fuego. Entonces creerá, porque la bestia es de dura cerviz, es dura para entender. Las principales ciudades de la bestia serán arrasadas por el fuego magnético de los platillos voladores. La bestia siempre temió a lo que nunca comprendió. No fue un temor por prudencia o sabiduría, fue temor por complejo, temor basado en la propia influencia del propio desvirtuamiento de sí mismo.
En medio de un llorar y crujir de dientes desaparecerá uno de los más extraños yugos que se haya conocido en toda la historia de la tierra. Y lo extraño era que el propio mundo de la prueba transformaba y hacía más poderosa a la bestia, porque este mundo enriqueció de una manera poco conocida a la bestia. Las propias armas con que el propio mundo se mataba se lo compraban a la bestia. La bestia estaba feliz y en sus reuniones secretas la cabeza de la bestia se burlaba del mundo ingenuo. Tales inmorales reuniones secretas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Toda reunión oculta ocurrirá en todos los tiempos en la vida del planeta. Toda reunión oculta ocurrida en todos los tiempos en la vida del planeta, todas se verán en la televisión solar, y todos los que en ella participaron, todos estarán en carne y hueso, porque a los muertos se les resucitará para dar cumplimiento a lo que ellos mismos pidieron a Dios. En los platillos voladores sus tripulantes muestran a multitudes de criaturas las intrigas y maquinaciones de los acomplejados al oro. En las televisiones solares los divinos querubines de la justicia se imponen de todo, y a la bestia le tienen señalada como uno de los mayores demonios en jerarquía demoníaca, y tienen identificado a cada miembro de la bestia, y ninguno escapará de lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. El terror de la bestia cuando vea a los platillos voladores será el mayor de los presenciados en el mundo, y tal como la bestia, que tenía extraña costumbre de aislar a los que no le convenía, a ella también se le aislará por divino mandato del Hijo de Dios. Este aislamiento incluye a los elementos que dan el alimento para la supervivencia. La agonía de la bestia será terrible, porque la bestia, durante su extraño reinado, de nadie se compadeció. Sin misericordia la bestia a todos dividió. La extraña bestia no podrá contra un Padre solar primogénito venido del macrocosmos. El divino poder del Hijo de Dios, que abarca todo, incluye a los elementos del planeta. La bestia jamás pudo mandar a los elementos porque la bestia no creó a los elementos. En los platillos voladores tienen clasificada a la bestia para su justicia. Ya saben en los platillos voladores quiénes se suicidarán y quiénes implorarán a la misericordia divina en el llorar y crujir de dientes. En las televisiones del futuro los ven en los platillos voladores. Entre sus criaturas hay muchos que conocieron a la extraña bestia en otros planetas de pruebas, y muchos desean participar en su enjuiciamiento para ajustarles cuentas a los libertinos de la bestia. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Así como en la Tierra hay ajuste de cuentas, también las hay en el cosmos. La presencia de los platillos voladores paralizará el planeta, y las más misteriosas transformaciones magnéticas se dejarán ver en la naturaleza. La bestia estará llena de pavor, porque nadie tomará en cuenta, ni en el recuerdo, ni en las extrañas costumbres que trató de imponer a un mundo en prueba de la vida. La realidad enloquecerá a la bestia. Así terminará un ente que trató de reinar sobre un mundo empleando una extraña moral y extraño libertinaje. Así terminará quien trató de enloquecer a muchos porque no les convenía. Locos acabarán los servidores y cómplices de la bestia. Cada individualidad que sirvió a la bestia la conocerá el mundo en la televisión solar, y el mundo pedirá para ellos la condena del fuego solar. El Hijo de Dios es la última palabra en toda justicia. En los platillos voladores se registran los sucesos de la tierra desde cuando ésta era del porte de una cabeza de alfiler. El divino mandato de la existencia de los platillos voladores no tiene ni principio ni fin. Quien les puso límites en cuanto a sus orígenes durante la prueba de la vida es quien tiene el divino juicio. Nadie pensó en poner límites a la creación de Dios. Cuando se reciba la vida humana, porque todos sabían y estaban viendo que lo de Dios no tenía límite conocido. Además, se les advirtió a través del divino evangelio de Dios que Dios es infinito,
Por lo tanto, los que le pusieron límite en la prueba de la vida, se lo pusieron o por soberbia o por ignorancia voluntaria. En uno u otro caso, los tales tienen descuentos de puntaje celestial, más vale no ponerle límites al Creador del universo, porque siempre los que empequeñecieron a Dios siempre pierden. La extraña bestia, con su extraña ilusión de lo posesivo, llevó a la tragedia a millones de seres, porque los empujó a renegar de Dios. La extraña ilusión salida de la bestia contenía extraña soberbia con el divino juicio final. Esta extraña soberbia se transforma en llorar y crujir de dientes. Las extrañas soberbias surgidas en las pruebas de la vida siempre terminan en tragedia. Es más fácil que termine en alegría en los divinos juicios de Dios, uno que en la prueba de la vida fue alegre y no soberbio. Vamos a terminar. Vamos a ver. Pero habla muchas cosas de la bestia. Más adelante vamos a dar lectura a este rollo íntegro, porque son rollos que hablan de la bestia y uno tiene que conocer a la bestia, cómo era. ¿Para qué? Para saber cómo es tu enemigo tienes que conocerlo y elaborar estrategias para derrotarlo, porque la bestia es el enemigo número 1 de Dios y tenemos que convertir a la bestia. Dice: en los platillos voladores se registra a cada espíritu que pidió reencarnaciones para conocer la vida humana. Allí está todo el historial de cada uno, como también lo está en el reino de los cielos. Estos registros están a disposición de muchas criaturas del universo, porque en el universo todo es común y nada se oculta. Recuerden esto: en el universo todo es común y nada se oculta. El todo pertenece a todos y, siendo el todo de todos, nadie es egoísta. Esto es bien importante, ¿no es cierto, Antonio Córdoba? ¿No es cierto, José Córdoba? ¿No es cierto, Linda Córdoba? ¿No es cierto, José Pita? ¿No es cierto, Karina Flores? ¿No es cierto, Aurelio Martínez? ¿No es cierto que ustedes ocultan los rollos? Que solo han dado una pequeñísima parte del total de los rollos. Por más de 46 años los tienen ocultos. Voy a leer otra vez. En los platillos voladores se registra a cada espíritu que pidió reencarnaciones para conocer la vida humana. Allí está todo el historial de cada uno, como también lo está en el reino de los cielos. Estos registros están a disposición de muchas criaturas del universo, porque en el universo todo es común y nada se oculta. El todo pertenece a todos y, siendo el todo de todos, nadie es egoísta. En la tierra no sucedió así, porque la bestia no se dio cuenta que para poder unificar a un mundo había que desprenderse de todos los extraños complejos de la individualidad en la prueba de la vida, porque en el divino juicio final se considerará a todas las sensaciones que, siendo imperfectas en el espíritu, no fueron perfeccionadas por éste, como se tomará en cuenta a las sensaciones o virtudes que fueron perfeccionadas, y en ambos casos la ley es por molécula, segundo, idea, y en todo lo más microscópico que la mente puede imaginar, porque así lo pidieron a Dios. Las mismas criaturas humanas, porque todo lo imaginable se pidió a Dios. En los platillos voladores sus criaturas saben de esta ley del divino juicio, porque ellas mismas les darán divino cumplimiento con el Hijo de Dios a la cabeza. Los platillos voladores están amorosamente subordinados al Hijo de Dios. Ellos representan las infinitas jerarquías de poder, de la gloria y majestad del Hijo de Dios. Jamás criatura alguna en la tierra tuvo tanto poder en sus manos, ni jamás nadie lo tendrá. Es el poder de un Padre solar primogénito, que no se puede comparar con lo humano, porque lo humano no creó los elementos ni le creó la vida. El Hijo primogénito las creó, haciendo con su divino Padre una sola persona. Lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. La individualidad solar unifica en ley común lo que los demonios dividen. El todo sobre el todo de la naturaleza queda amorosamente subordinado al divino sentir del Hijo de Dios. Su carácter pone en movimiento fabulosas fuerzas magnéticas, salidas de los mismos elementos que él mismo creó en tiempos remotísimos.
Vamos a ver el rollo de dónde salió este fragmento de lectura acerca de la bestia de Estados Unidos. Este es el rollo. Es pura escritura. Es pura escritura. Ahí está. Es un rollo muy interesante. Sucesos que ocurrirán en la India. Acá también nos habla acerca de la bestia. Vamos a darle lectura. Ya hay varios rollos que hablan de la bestia. Vamos a darle lectura acá. Sucesos que ocurrirán en la India. Vamos a ver. Divino Padre Jehová. ¿Qué significa bestia? La bestia, hijo, representa el egoísmo humano que hizo sufrir por siglos al mismo género humano. Los más representativos de la bestia lo constituyeron los seres mayormente influenciados por el oro. La bestia era fría, astuta y calculadora. La bestia creía comprender a todos y no comprendía a nadie, porque la bestia no tenía filosofía planetaria. El yugo de la bestia era su propia ignorancia con respecto a la unificación del planeta. El sueño demoníaco de la bestia fue la de considerar a la división del mundo como la cosa más normal y natural. Tal fue la tragedia de la bestia, y la bestia no despertó sino hasta el día del juicio mismo. La bestia encabezó la prueba de la vida, ilusionando a generaciones enteras, las que se quedaron sin entrar al reino de los cielos. La ilusión de la bestia contenía una demoníaca psicología para olvidarse de Dios. Los ilusionados caían en el olvido o desvirtuamiento hacia Dios. La bestia los hizo olvidarse de la eternidad, y todos los segundos de vida fueron dedicados a lo efímero, y lo efímero no es del reino de los cielos. El pensar humano cayó en un extraño sueño que le hizo olvidarse de sus propios derechos. El conformismo desvirtuado fue la psicología normal del espíritu. Se vivía más por las sensaciones cómodas que por las sensaciones que podrían conducir al perfeccionamiento. Nadie se puso de acuerdo con respecto al Dios único, y si algo hubo, se hizo con un extraño libertinaje, en que lo hecho quedó en nada. El conocimiento humano no quiso reconocer a Dios único en sus costumbres y en sus pensares. Las criaturas humanas no lo incluyeron, así todos son sorprendidos en multitudes de creencias. La ansiada unificación planetaria no se logró. Nunca la demoníaca lentitud triunfó sobre lo que podría haber sido la felicidad. La bestia no logró entrar al reino de Dios, ni dejó que otros entraran. El complejo de la bestia se repetirá en otros incontables planetas. Otros futuros dramas creará la bestia, porque la bestia volverá a nacer de nuevo. La bestia volverá a pedir oportunidades a Dios. La bestia volverá a probar con otras formas de vida, tal como venía haciéndolo desde cuando era microbio. La bestia representó a Satanás en la tierra, porque Satanás había tomado la forma de un extraño sistema de vida cuya base descansaba en lo desigual. Satanás, la bestia, se introdujo en las propias costumbres de los seres humanos, y los humanos se durmieron y se sirvieron de Satanás. La bestia se guió por instintos en la prueba de la vida, porque la bestia nada sabía del contenido del divino evangelio de Dios, y los seguidores de la bestia se cayeron en su juicio. Ninguno de los que conoció a la bestia, ninguno se supo de memoria el divino evangelio de Dios. El olvido se fue heredando de padre a hijo y de generación en generación. El propio sistema de vida ideado por la bestia arrebató la felicidad humana. La humanidad, para poder haber vencido a la bestia, tenía que conocerse a sí misma, y no lo hizo. Tenía que haber creado dentro de sí misma una psicología superior a la bestia. Una psicología superior a la psicología de la bestia, porque se había enseñado que toda perfección se gana con el sudor de la frente. Las sensaciones cósmicas de la humanidad perpetuó la ceguera hasta conseguir la condena. El total número de segundos vividos por la humanidad en la prueba de la vida llega a su total consumo. Su tiempo tiene las horas contadas. Se acerca el fin de los mortales y se da principio a los inmortales. Voy a subrayar esta parte que habla mucho de la psicología.
la humanidad, dice acá, para poder vencido a la bestia tenía que conocerse a sí mismo y no lo hizo, tenía que haber creado dentro de sí mismo una psicología superior a la psicología de la bestia, porque se había enseñado que toda perfección se gana con sudor de frente. Las sensaciones cómodas de la humanidad perpetuó la ceguera hasta conseguir la condena. Tal número de segundos vividos por la humanidad, la prueba de la vida, llega a su total consumo. Ajá. Está acá. Ahora sí. Vamos a seguir. Se acerca el fin de los mortales y se da inicio o principio a los inmortales. Un poco de agua. Ya está. Se acerca el fin de los mortales y se da principio a los inmortales en la tierra. La bestia hasta el final nada sabrá, porque solo los sismos provocados por el Hijo de Dios podrán sacar de su extraña frialdad a la bestia, y cuando la bestia despierte será el fin de ella. La bestia tratará de demostrar que lo era, porque en su soberbia final la bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas para enfrentar al Hijo de Dios. Esta inútil soberbia de la bestia provocará un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo. El Hijo de Dios en su divino enojo provocará pavorosos sismos que durarán días enteros y que jamás habían sido presenciados por humanos. La bestia vive sus últimos momentos de terror. Es interesante, muy interesante. La bestia, vamos a subrayarlo. Ya está. Vamos subrayando. Nuevamente vamos a leer esta parte. La bestia hasta el final nada sabrá, porque solo los sismos provocados por el Hijo de Dios podrán sacar de su extraña frialdad a la bestia, y cuando la bestia despierte será el fin de ella. La bestia tratará de demostrar que lo era, porque en su soberbia final la bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas. O sea, va a recurrir a las bombas atómicas y atacará al Hijo de Dios. Porque así dice en este rollo. Dice, para enfrentar al Hijo de Dios, claro pues. La bestia en su desesperación recurrirá a las armas atómicas para atacar al Hijo de Dios. Esta inútil soberbia de la bestia provoca un sismo tal en la tierra que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo. O sea, si la bestia llega a mandar la bomba atómica al Hijo de Dios con el fin de destruir al Hijo de Dios. Dice que provoca un sismo tal en que 1/8 de los hombres son tragados por el mismo, o sea, por la tierra. Y acá es donde el Hijo de Dios en su divino enojo, porque ha presenciado todo esto, provoca pavorosos sismos que duran días enteros y que jamás habían sido presenciados por humanos. La bestia vive sus últimos momentos de terror. ¿Paz? El poder divino en que nunca creyó le provoca su caída. Es el espanto inmortal de la bestia, porque ya en otros planetas, en otras pruebas de vida, la bestia había tenido otros asombros, otros pavores, otros miedos a la divina justicia de Dios, porque la bestia es acomplejada por naturaleza. Su salvación es el suicidio, recurso propio de los que no han comprendido la eternidad, recurso de los seres extraños al reino de los cielos. Algo a tener en cuenta es que en otro rollo también leí, dice nuestro Padre Eterno que en este mundo no permitirá que la bestia destruya el planeta, no permitirá, porque dice que en otros planetas Tierra, en otros mundos de prueba, la bestia utilizó las bombas atómicas y destruyó ese mundo. Pero esta vez no va a permitir que este mundo sea destruido por la bestia. Así está escrito en otros rollos. Sí lo he leído. Vamos a ver. Dice, vamos a ver. Los que no han comprendido la eternidad, recurso de los seres extraños al reino de los cielos. La bestia hasta el último instante de su demoníaco reinado pensará en ganancias, hasta el último instante explotará a otros, y te dijo que con el desaparecimiento de la bestia en la prueba de la vida, nace en el planeta una felicidad inaudita jamás conocida en la tierra. Es la felicidad de los mansos de corazón, es la felicidad de los que siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras, es la felicidad de los que no se ilusionaron con lo efímero, es la felicidad de los que jamás ocultaron algo, ni sus imperfecciones las ocultaron, es la felicidad de los que todo lo hablaban, es la felicidad de los que habían cumplido con el divino mandato que decía, el que tenga boca que hable, es la felicidad de los que supieron vivir con la psicología
con que vive un niño. Es la felicidad de los que siempre la esperaron y que no desmayaron, porque ellos cumplieron con la divina parábola que decía: el que busca encuentra. Ellos con paciencia de niños buscaron, esperaron y encontraron. Hasta esta felicidad será llamada la felicidad del nuevo reino. De ella no participan los llamados adultos de la prueba de la vida, porque para poder participar en este nuevo reino hay que tener la inocencia de un niño. Los llamados adultos, los mortales de la prueba de la vida, habían tenido una sublime oportunidad de participar en este nuevo reino, siempre que en sus pruebas de vida hayan conservado la inocencia. Creo que es así, si no más recuerdo. Vamos a ver el rollo de dónde ha sido sacado. Es pura escritura. Este rollito también hay que darle lectura, porque tiene cosas bastante interesantes acerca de la bestia y las cosas que van a suceder a futuro. Es muy interesante. Vamos a seguir con la lectura, ya estamos por terminar. Profecía dictada por telepatía viviente por el Divino Padre Jehová, extraída de los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Profecía para los espíritus de Norteamérica. Los espíritus de Norteamérica que pidieron en la prueba de la vida de Dios, le pidieron ser juzgados por los elementos dentro de las leyes mismas de la vida, porque ellos desconocían en qué consistía la sensación de ser juzgados por los elementos de un planeta de pruebas que no conocían, porque cuando se pide a Dios formas de vida que no conocen, tal pedido se hace partiendo desde la más grande inocencia que la mente puede imaginar. Es así que todas las sensaciones que cada cual posee dentro de su individualidad, el espíritu no las conocía. Es por esto que el Divino Evangelio de Dios dice: todo espíritu es probado en sus propias sensaciones por Dios, y también se menciona la prueba de la vida. Entonces está hablando de los espíritus de Norteamérica. Exactamente por quién está conformado Norteamérica. En realidad están conformados por Canadá, Estados Unidos y México, pero México pertenece al tercer mundo y al final solamente queda Canadá y Estados Unidos. Ellos conforman Norteamérica. Vamos a seguir con la lectura. Los espíritus de Norteamérica no sufrieron grandes daños en la Segunda Guerra Mundial por parte de los hombres, porque el daño salido de los hombres no lo habían pedido a Dios. Ellos pidieron el daño de los elementos. Si es que ellos llegasen a violar la divina ley de Dios, y la violaron, porque ellos al perfeccionarse lo hicieron en base a leyes desiguales. Lo desigual no agrada a Dios, porque lo desigual jamás alcanza la verdadera felicidad. Lo desigual perpetúa la injusticia y la infelicidad. Lo desigual produce una extraña felicidad efímera y descansa en la injusticia que sufren millones de seres. Tratar de conquistar la felicidad para todos sin renunciar a lo desigual es sencillamente una quimera. Lo demuestra el hecho irrefutable de cientos de siglos consumidos en leyes desiguales. Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales podrían disponer de millones de años por delante y jamás nunca lograrían la perfecta felicidad. Para todos, a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando 3/4 partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por esto es que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces 1000. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico, porque el 7 no posee su término medio en igualdad. Las mitades de 7 no son iguales, en una tiene más y en la otra menos. El 1000 representa el advenimiento de una doctrina justa, porque es un número de potencia. Nueva potencia nace de la extraña psicología de la desigualdad y significa que todas las naciones que fueron obligadas a vivir en lo desigual despiertan y forman una sola nación. Estas naciones logran desprenderse de lo desequilibrado y crean lo equilibrado.
se independizan del antiguo sistema de leyes desiguales, siendo los espíritus de Norteamérica. Cuando los espíritus de Norteamérica pidieron a Dios ser juzgados por los elementos, hicieron un pedido propio de locos, porque los elementos son infinitos y no tienen límites. En cambio, el castigo de los hombres contra los hombres es limitado. Los daños que causa una guerra entre los hombres pronto se repara, está dentro de los límites humanos. La experiencia que dejó la Segunda Guerra Mundial lo demostró. La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento, y se cumple en ellos lo que en el divino Evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. La obra norteamericana dejó un saldo de millones de pobres, de todas las categorías, que en parte fueron obligadas a hacerlo, porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes, y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, porque siendo Dios todo amor, todos, sin excepción alguna, le habían pedido leyes de amor, como el divino juicio final pedido por la humanidad a Dios, incluía todas las cosas imaginables, es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caerán por la fuerza de los elementos los destruye. Si hubiesen sembrado amor, recibirían amor. Escribe Alfa y Omega, marzo 18 de 1977. Más o menos esta es una representación gráfica del rollo, porque no tenemos el rollo en sí, no lo tenemos, pero acá hay una representación gráfica. Es el mismo contenido, pero está así. Está en Norteamérica. No está México, ni Centroamérica y Sudamérica, porque eso forma parte del tercer mundo. Hay que recordar que la gran bestia que está en esa escritura lo representan 7 países: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, y también está incluido Israel, que ya en pasada exposición hemos hablado de las profecías para Israel y qué le espera a Israel. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se ha dado lectura a lo que es en Divinos Rollos, que se habla del juicio a Estados Unidos, o la gran bestia, o también la nación llamada Norteamérica. Estados Unidos es Norteamérica. Y hay más rollos que más adelante vamos a seguir con la búsqueda, a ver qué nos dice acerca de Estados Unidos, Norteamérica y el juicio que se viene, no solo para ellos, sino para las potencias que forman el G7, y que también está incluido Israel. Y hay profecías, por ejemplo, para China, hay profecías para el tercer mundo, y vamos a mañana o mañana pasado vamos a dar lectura a 1 o 2 rollos acerca que nos habla exclusivamente de la gran bestia, el águila que nunca se llena, o la nación llamada Estados Unidos. Le vamos a dar lectura y vamos a aprender muchas cosas, porque ahí nos habla cosas muy interesantes, cosas que van a suceder a futuro. Listo, hermanos, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Bendito y alabado sea nuestro Padre eterno en el infinito universo expansivo pensante.